Londres, verano de 1963. Un adolescente, a unos meses de cumplir los 17 años, camina solo por su casa. Está furioso, inquieto, incómodo consigo mismo y con el mundo. Es adolescente. Dave Davies no es precisamente un tipo tranquilo. Creció en un barrio obrero del norte de Londres, en una familia numerosa marcada por gritos, tensiones, hambre emocional y el rugido constante del cambio. Su guitarra es su única válvula de escape, pero algo no termina de encajar. En su habitación, rodeado de vinilos gastados de Chuck Berry, Howlin' Wolf y Bob Diddley, escucha una y otra vez lo que le ofrecen los amplificadores. El sonido le gusta, pero no le basta. Todo le suena contenido, educado. Incluso cuando intenta sonar sucio, hay algo que lo frena, que lo mantiene dentro de los márgenes de lo aceptable. Dave no quiere que su guitarra suene bonito, no busca armonía. Lo que quiere es que el mundo escuche su rabia. Y entonces, en un momento de impulso, inspiración, locura o revelación, toma una navaja de afeitar, no para cortarse ni para hacerse daño, no va por ahí. La toma para rasgar el cono de altavoz de su pequeño amplificador élpico. Lo corta, lo daña a propósito. Sabe que probablemente lo ha arruinado para siempre, pero igual conecta la guitarra y toca. Lo que sale de ese aparato es justo lo que él buscaba, una distorsión cruda, un rugido eléctrico, un grito que no necesita palabras. Es el nacimiento de un sonido que cambiará la historia. Meses después, este rugido quedará grabado para siempre en el riff de You Really Got Me, de The Kinks, y aunque Dave aún no lo sepa, lo que ha creado no es solo una nueva textura para el rock, es el primer aullido del heavy metal. Porque antes de las icónicas bandas de Birmingham, antes de los riffs colosales en Londres o de los gritos desgarrados en Estados Unidos y de la diversificación que se hizo alrededor de todo el mundo, hubo un adolescente que no se conformó con el sonido que existía. Un chico que, desde su rabia e inconformidad, cortó un amplificador con una navaja para hacer que su guitarra sonara como él se sentía, distorsionada, peligrosa y viva. Y ahí comenzó la historia. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale clic al botón de seguir en YouTube o Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios y si ya estás suscrito, gracias infinitas por estar aquí. Hemos llegado al final de la primera temporada. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de estos 10 episodios. Ha sido una muy grata aventura. Muchos comentarios buenos, apoyo, halagos, porras, recomendaciones. Una comunidad que poco a poco se va formando. Y por supuesto también comentarios en contra, ataques o hasta amenazas cuando tocamos temas muy polémicos como el de los papas o el de la Semana Santa. Un saludo a todos los que nos escuchan principalmente en México, obviamente somos aquí, en Argentina, Venezuela, Colombia y últimamente en España ha crecido la audiencia. Otros países de habla hispana en menor proporción y también en Estados Unidos, seguramente de las muchas comunidades hispanas nos echan una oreja. Saludo a todos. ¿Qué sigue ahora? Por supuesto haremos más y más episodios y el tiempo que ustedes nos escuchen y nos apoyen, continuaremos creciendo y haremos las temporadas que sean necesarias. Hoy cerramos esta primera. Tomaremos un par de semanas de vacaciones, primero para descansar, pero también para preparar ya los siguientes temas para la temporada que viene. Y vaya que serán de su agrado. La fecha de regreso, de una vez se la decimos, será para el jueves 26 de junio. Obviamente les estaremos avisando en redes sociales. Y ahora sí, hablemos del tema del día de hoy. Y decidimos dedicárselo y con ello abordar por primera vez un subgénero como tal, al subgénero que fue el génesis de todo, de donde todo viene, del que empezó. Para variar, en medio de polémica, confusión, para décadas después haber evolucionado de tal manera que actualmente existe un sinfín de modalidades de metal para todos los gustos, colores y sabores. Hablemos de la historia del heavy metal. Antes que otra cosa, y sobre todo para aquellos que estén entrando a este fascinante y eterno universo del metal, contestemos la pregunta: ¿es lo mismo decir metal que heavy metal o metal que heavy metal? La respuesta es no. El metal es el género musical per se. Este género tiene a su vez diferentes subgéneros. El heavy metal es uno de esos subgéneros que existen. No obstante, al ser este el que le dio origen al género, se suele utilizar como sinónimos. E incluso en algunas ocasiones se utilizan de manera indistinta. Sin embargo, si eres escucha, digamos, activo, si eres metalero, sabes que si en algunas ocasiones se usa heavy metal de forma genérica, lo correcto es que heavy metal es referente al subgénero en específico. Podemos decir entonces, todo el heavy metal es metal, pero no todo el metal es heavy metal.
Para los que ya nos escuchan desde hace un par de meses, que fue cuando comenzamos, saben que en esta parte del programa desarrollamos la parte histórica del tema, es decir, hablamos de manera específica de los hechos, fechas, personajes, mitología, filosofía cuando aplica, que construyen el episodio histórico que estamos desarrollando. Y posteriormente hablamos de las canciones cuyo origen es el periodo o hecho histórico, o las bandas, álbumes y demás que tienen que ver con la temática. Sin embargo, en esta ocasión, dado que el género musical es el hecho histórico en sí, fusionaremos ambas secciones, algo parecido a lo que ya hicimos en el episodio dedicado a Judas Priest. Algunos dicen que el metal no nació con una canción, ni con una banda, ni siquiera con un riff. El metal nació con una actitud, una necesidad de decir lo prohibido, de tocar lo que nadie quería mirar: la muerte, la guerra, el sexo, el satanismo, la locura, la adicción. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural en el cual nació el heavy metal? El mundo se encontraba en la época de la posguerra y la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, es decir, para este momento apenas habían pasado 23 años. Es el equivalente a que hoy, en 2025, la guerra hubiera terminado apenas en 2002, para que lo tengan en perspectiva. El conflicto de Vietnam seguía en curso. Todo esto evidentemente dejó y seguía dejando generaciones marcadas por la violencia, la ansiedad y la desconfianza en las instituciones. En contraposición, nace la contracultura y la psicodelia. A finales de los 60, el rock ya estaba explorando la disidencia social, el sexo, las drogas y la espiritualidad, con bandas como The Doors, Cream o Hendrix, recuerden la época de los hippies. Y por supuesto las nuevas tecnologías. Se experimentaba con amplificadores, pedales de distorsión, técnicas de grabación multipista y guitarras eléctricas de mayor alcance. Y justo esa distorsión es lo que comienza a dar una personalidad al género mucho antes de que tuviera siquiera un nombre. Probablemente el metal nació con el sonido de la distorsión. Jimi Hendrix, Frank Zappa ya habían coqueteado con ello, pero un hecho que se tiene muy claro fue cuando Dave Davies de The Kinks, inconforme con el sonido que estaba generando y en un intento desesperado por obtener ese sonido rasposo, destrozó su amplificador rasgándolo con una navaja. Así es la historia con la que abrimos este episodio. Luego vinieron los feedbacks. Feedback es ese sonido agudo, chillante, como un chillido electrónico, cuando un micrófono, o en este caso una guitarra, capta su propia señal amplificada, generando un bucle de retroalimentación. En términos técnicos, es un fenómeno no deseado que hasta ese momento era evitado a toda costa. No obstante, algunos músicos no querían un sonido limpio, querían un sonido indomable, caótico, peligroso, y ahí es cuando entra Jimi Hendrix. Hendrix no solo toleraba el feedback, lo controlaba, lo integraba a sus solos como una extensión de la emoción, lo moldeaba, moviendo la guitarra frente al amplificador para obtener distintos armónicos. En temas como Foxy Lady o Star Spangled Banner, el feedback no es un error, es parte de la atmósfera. Lo mismo pasa con Pete Townshend de The Who, quien lo utilizaba en los shows en vivo como parte del caos sónico. Hablando de The Who, hay que sumar su agresividad, destrozaban instrumentos en el escenario, más la psicodelia pesada de Cream, 13 Floor Elevators, los gritos incendiarios de Arthur Brown y la oscuridad ritual de Coven. También las bandas más comerciales entraron a esta tendencia. The Beatles compusieron Helter Skelter y I Want You, She Is So Heavy. El sonido ya estaba tomando forma, pero ¿por qué demonios lleva heavy metal? Los responsables probablemente Steppenwolf, que lanzan su poderoso sencillo Born to Be Wild de 1968, que no solo transmite la esencia, la actitud, sino que menciona la frase Heavy Metal Thunder. Fue la primera vez que se acuñó el término. Tal vez ahí, sin querer, se bautizó a una bestia que aún estaba naciendo. Pongamos en pausa el desarrollo del género para hablar de canciones claves de esta etapa. Evidentemente The Kinks, You Really Got Me de 1964, el primer uso deliberado de distorsión agresiva gracias al amplificador dañado por Dave Davies. Iron Butterfly y Negada la Vida, también del 68. Un tema esencial cuando hablamos de raíces de heavy metal, psicodelia pesada, riffs oscuros y un solo de batería impresionante. Proto metal puro. Un tema que en su versión original dura 17 minutos con 4 segundos. El título es una deformación de In the Garden of Eden, que según la leyenda, el vocalista Doug Ingle estaba tan borracho o probablemente tan drogado que eso fue lo que le entendieron cuando dijo el nombre. Steppenwolf, Born to Be Wild. Esta canción dice I like smoke and lighting, heavy metal thunder. Este verso es el que marcó la historia. Realmente la letra es biker, hablaba de motociclistas rugiendo. Sin embargo, más tarde autores como William S. Burroughs, novelista, o periodistas musicales retomarían el término para describir un nuevo sonido que emergía, más sucio, más distorsionado, más violento, el heavy metal. Continuamos con la historia. La industria y desesperanza invadían Reino Unido y Birmingham, ciudad natal de Sabbath, era un paisaje postindustrial deprimente.
ideal para incubar lírica oscura. La juventud británica había pasado del amor libre al mal viaje. Figuras ocultistas como el célebre Aleister Crowley y el cine de terror estaban en auge. Drogas, ocultismo y existencialismo se respiraban. Es así que en 1970, con el lanzamiento de su álbum debut, Black Sabbath, da origen oficial el heavy metal. Su sonido era distinto a todo lo anterior, riffs lentos, pesados, casi fúnebres, construidos alrededor del tritono, un intervalo musical prohibido en la Edad Media por sonar disonante y perturbador, conocido como el diablo sin música, el diablo en la música. Este intervalo, también llamado una cuarta aumentada o una quinta disminuida, le daba a su música una cualidad oscura y amenazante. El arquitecto de este sonido fue el genio Tony Iommi, guitarrista que, tras perder parte de sus dedos en un accidente con una prensa industrial, desarrolló un estilo único adaptando su técnica y afinando más bajo las cuerdas. A esto se suman las letras sombrías, marcadas por el miedo, las drogas, la guerra de Vietnam y un sentimiento general de alienación y desesperanza. El resultado fue un nuevo lenguaje sonoro, el heavy metal había nacido. ¿Qué canciones podemos mencionar en esta etapa? Black Sabbath, de Black Sabbath, en su disco Black Sabbath, en 1970, el riff con el tritono que marcó el tono oscuro y ritualista del género. Deep Purple, Smoke on the Water del 72, uno de los riffs más icónicos de la historia, crudo pero melódico. Ritchie Blackmore confesó que la idea le vino al tocar, en sentido descendente, una versión simplificada de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el famoso ta 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 ta, solo que invertido rítmicamente y con la energía de una banda que ya está en el punto más alto de su creatividad. Esto no lo hace solo un homenaje involuntario a la música clásica, una constante en el metal, como ya lo vimos, sino también una muestra de cómo el heavy metal comenzaba a tomar elementos cultos y volverlos callejeros, eléctricos y agresivos. De hecho, cuando estrenamos el episodio de música clásica, uno de nuestros seguidores nos posteó este video. Muchas gracias por ello, es que esa información decidimos mencionarla aquí. El sonido seguía tomando forma y fuerza. Ya por estos años comenzaba el debate. ¿Debíamos llamarle hard rock, heavy metal a bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple? Mientras Zeppelin y Deep Purple seguían flirteando con blues psicodélico y se mantenían más del lado del rock clásico, el metal comenzaba a tomar una forma propia, más oscura y más contundente. En este terreno borroso entre géneros surgieron bandas que jugaban con los límites. Aerosmith, Buster Cult, Kiss, rock duro o ya era algo más. En el Reino Unido comenzaba a consolidarse una nueva generación más pesada, la llamada Trinidad Británica, formada por Rainbow, la banda de Ritchie Blackmore con el poderosísimo Ronnie James Dio en la voz, Judas Priest y Motorhead. Mientras tanto, grupos como UFO o Thin Lizzy experimentaban con guitarras gemelas, las Twin Guitars, abriendo camino a un sonido que pronto se volvería una marca registrada del metal. Rainbow preparaba el terreno para lo que sería después el power metal, con letras que ya hablaban de hechiceros, espadas, castillos. Al otro lado del Atlántico, The Stooges saturaban los amplificadores y parían el proto-punk con Iggy Pop al frente. Mientras en Los Ángeles, Van Halen irrumpía con una carga de energía sexual y virtuosismo técnico. Eddie Van Halen asombraba al mundo con su revolucionaria técnica del tapping, que cambiaría para siempre la forma de tocar la guitarra eléctrica. Y en 1975, Judas Priest terminó de cristalizar el sonido, velocidad, técnica, actitud y una estética metálica que dejaba atrás el cuero vintage del rock para abrazar el cuero tachonado del heavy metal. Por cierto, si estás llegando a este episodio sin saber mucho de ellos, tienes un capítulo completo que le dedicamos a Judas Priest, te lo recomendamos. Poco después llegaría Motorhead con otro de los metal gods, Lemmy Kilmister, gritando desde la trinchera: somos más rápidos que el punk, más sucios que el rock. Con ellos, el metal absorbía la energía salvaje del punk sin perder su identidad, sumando velocidad y rudeza a su evolución sonora. De este momento, vamos a destacar las siguientes canciones: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town del 76, introduce y populariza el uso de las Twin Guitars, que se volverían esenciales después en Iron Maiden, en Judas Priest, etc. Y aunque no suene pesado en comparación con lo que se venía después, fue crucial para el desarrollo técnico del metal melódico. Motorhead, por supuesto, con su Ace of Spades del 80. Desde su primer segundo, la canción arranca con un poderosísimo bajo distorsionado con velocidad punk, guitarras afiladas y la característica voz rasposa e inconfundible de Lemmy Kilmister. Ace of Spades es un manifiesto de caos, velocidad y actitud. Lemmy dijo alguna vez que usaron el as de espadas porque es la carta que representa la muerte, la guerra y el riesgo extremo. Es la metáfora perfecta para el estilo de vida de Motorhead: vivir al límite, apostar sin importar el resultado y no temerle miedo a morir. La canción dice: You know I'm born to lose and gambling is for fools, but that's the way I like it, baby, I don't wanna live forever. Sabes que nací para perder y que el juego es para tontos, pero así es como me gusta, nena.
No quiero vivir para siempre. La canción sintetiza lo que Motorhead representaba: más rápido que el punk, más sucio que el rock, más ruidoso que cualquiera. Aunque Lemmy siempre se rehusó a llamarse metal, esta canción influenció a toda la generación de bandas que vinieron después, desde Metallica hasta Slayer, pasando por el thrash y por el speed metal. Y después de esto, que bien podríamos considerar como una época dorada del heavy metal, ¿qué pasó? Como toda tendencia, el heavy metal comenzó a ir en declive. El género empezó a perder protagonismo a finales de los 70. El punk explotaba con rabia callejera gracias a bandas como Sex Pistols y The Clash. La música disco saturaba las radios y las pistas de baile, y el New Wave ofrecía una estética más pulida y comercial. En este escenario, muchos creyeron que el metal iba para abajo. Algunas bandas lograron mantenerse firmes. Black Sabbath sobrevivió a la salida de Ozzy Osbourne con la llegada de Ronnie James Dio, dando una nueva vida a su sonido. De hecho, para varios, es la época favorita de Black Sabbath. AC/DC, aunque más cercanos al hard rock, arrasaron en ventas con Back in Black. Judas Priest alcanzó su prime en este momento, afilando el sonido del metal con velocidad, técnica y actitud, como ya lo mencionamos. Sin embargo, el heavy metal como movimiento parecía haber perdido fuerza y dirección. Fue una etapa de transición, pero no de muerte. El metal nunca muere. Justo en ese momento, cuando el Reino Unido vivió una profunda crisis económica, desempleo juvenil, huelgas, tensiones sociales, thatcherismo, la juventud volvió a encontrar en el metal un vehículo de catarsis. Desde las calles grises de Londres emergió un nuevo movimiento, la New Wave of British Heavy Metal. Suele conocerse con las iniciales NWOBHM o NWOBHM. En pops como The Bandwagon y fanzines independientes, se gestó esta ola de bandas que inyectaron una nueva energía al género y llegan Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Diamond Head, Venom, Tank y Girls' School, que es la primera banda femenina del movimiento. Se podría considerar quizá la primera banda de metal conformada exclusivamente por mujeres. Canciones que mencionamos como destacadas: Iron Maiden de Phantom of the Opera, el Iron Maiden que no tenía a Bruce Dickinson, que tenía a Paul Di'Anno, Steve Harris en modo pionero. Saxon, Wheels of Steel, es un himno de bikers, de motociclistas con riffs sólidos, representa el metal obrero británico. Diamond Head, Am I Evil, también en el 80, un clásico underground que después se dio a conocer mucho por un cover que le hizo Metallica. Y Venom, Welcome to Hell, caótico, satánico y punk. Ellos fundaron el black metal. Y entramos de lleno a la década de los 80. ¿Cuáles son los factores sociológicos, culturales clave? El reaganismo, referente al infame expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, y la Guerra Fría. Ya en una etapa más avanzada, donde la amenaza nuclear, el conservadurismo moral y la represión ideológica marcaron a toda una generación. Esto provocó dos respuestas opuestas dentro del metal. La primera, la rebeldía, que se transformó en el thrash metal, y la segunda, la evasión hedonista, que se transformó en el glam metal. MTV y la era visual, la televisión se volvió tan importante como la música. Las bandas necesitaban verse bien, no solo sonar bien. El glam metal se convirtió en el rey de la pantalla, mientras el thrash se mantuvo más en los márgenes, ganando terreno en la calle y en los fanzines. La escena de la Bay Arena, influenciada por el punk y la New Wave of British Heavy Metal, aquí surgió una revolución con bandas como Metallica, Slayer, Exodus y Testament, que redibujaron los límites del metal. Sí, aquí estamos hablando de otro subgénero, sin embargo, como es parte de la evolución del heavy metal, en esta década es que lo mencionamos. Y en este momento llegamos al momento de la diversificación y confrontación. El metal se divide y se multiplica. Thrash metal, letras de políticas y sociales, velocidad extrema, agresividad sin concesiones, precisión quirúrgica en la ejecución de las guitarras. Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, el llamado Big Four, y este fue el grito de guerra de una juventud desencantada. Glam metal, imagen exagerada, maquillaje, cuero, laca, actitud provocadora, letras sobre fiestas, sexo, fama, dominó MTV con bandas como Motley Crue, Rat, Poison y Cinderella. Power y Speed Metal en Europa. Alemania lideró este frente con Helloween, con riffs veloces y melódicos, con Blind Guardian, letras épicas y arreglos barrocos, y Running Wild, pioneros del Pirate Metal. Se trataba de un estilo más limpio, melódico, veloz, muchas veces más técnico, con estructuras más simples y directas en el caso del Speed Metal. El metal en este momento ya se globaliza. Pero ¿qué pasa con el heavy metal? Hay bandas que sobreviven de la década anterior, como Iron Maiden, que se mantuvo muy fuerte durante todos los 80s. Algunos dicen que fue el estandarte del metal, del heavy metal. Def Leppard, que se volvió más accesible con discos como Pyromania e Hysteria, inclinándose hacia el pop metal.
Y surgen nuevas potencias del metal en el mundo. En Alemania, Accept, Scorpions, Helloween. En Dinamarca, Merciful Fate, con el siempre bizarro King Diamond al frente. Y en Latinoamérica, por supuesto, también tuvo a sus representantes. V8 en Argentina, que hace poco escuchaba que salió una estadística de que la banda de metal más escuchada en Argentina era Rata Blanca, y varios argentinos lo lamentaban en razón de que decían que la mejor es V8, en lo cual estoy completamente de acuerdo. Luzbel en México y Kraken en Colombia. El metal dejaba de ser una exclusividad británica estadounidense, era un fenómeno verdaderamente global. Vamos a mencionar algunas canciones que, salvo la última, sí se puede considerar como heavy metal, las otras ya son otros subgéneros, pero es para ilustrar esta etapa donde precisamente estamos hablando de la diversificación y el surgimiento de otros subgéneros. Metallica, con su Master of Puppets en el 86, letra crítica, estructura progresiva, riffs históricos, cumbre del thrash. Slayer, Angel of Death, brutalidad sin concesiones, da origen al death metal también, esta ya la mencionamos en algún momento y toda la polémica que generó. Motley Crue, Shout at the Devil, sí era glam, pero aquí le meten un poco de oscuridad, fuego, actitud supuestamente satánica, todo para lucirse en el MTV. Y Helloween con su I Want Out, power metal melódico alemán. Kai Hansen como el padrino de este género. Y seguían pasando los años. ¿Y qué tenemos? ¿Más subgéneros? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los factores determinantes para que esto se dé? La saturación del mercado. El glam llega a cansar y cae en decadencia. El público busca algo auténtico. En Noruega surge el black metal anticristiano, crudo, nihilista, se queman iglesias, en su momento haremos un programa especial para esto. Y la tecnología digital, se diversifican los métodos de grabación, el industrial, el death melódico y el gothic metal florecen. Y también la exploración temática, el death metal filosófico y técnico, con bandas como Death, Cynic, Atheist, el metal gótico y sinfónico como Theater of Tragedy, Therion, Lacrimosa, y el groove y después el new metal, Pantera, Korn, Deftones. El metal se mezcla con hip hop, con funk y hasta con música electrónica. El metal se multiplicó como un árbol genealógico salvaje. Doom, Death, Black, Power, Speed, Symphonic, Groove, Industrial, Gothic, Folk y los que vengan. Y no se preocupen si los estamos mencionando solo velozmente, porque habrá momento para meternos en las entrañas de todos y cada uno de ellos. Pero volvamos al heavy metal, ya en la década de los 90s y de los 2000. Y su resistencia ante el sinfín de géneros que iban haciendo, así como su renacer. ¿Cuáles son los factores claves para esto? El enorme factor de la nostalgia, por supuesto, las reuniones. Nos encantan las reuniones, las leyendas regresan. Iron Maiden y Judas Priest vuelven a tomar su lugar en los escenarios, reclamando su legado frente a las nuevas generaciones. Festivales globales, eventos como el Wacken Open Air, el Hellfest o Download Festival, incluso después el Ozfest, se convierten en santuarios para el reencuentro de bandas clásicas y la celebración de la diversidad del metal. Y claramente el internet y las redes sociales. La distribución se democratiza, las bandas ya no dependen exclusivamente de disqueras. Nace un underground pero ahora digital. El metal sobrevive, se adapta y se expande en línea. Muchas bandas intentaron adaptarse con resultados diversos. Iron Maiden, Black Sabbath y Judas Priest coquetearon con sonidos más modernos, coquetearon por ahí con el techno, con el new metal. Algunos discos de esta época generaron debate, pero sirvieron para mantener viva la llama. Quienes no se adaptaron al mainstream resistieron desde su existencia. El power metal europeo fue clave para mantener la identidad clásica del género, con melodías épicas, solos virtuosos y voces limpias. Bandas como Blind Guardian, Stratovarius, Hammerfall o Rhapsody ofrecieron un refugio melódico a quienes no se identificaban con el caos del new metal o la oscuridad del black metal. Y ya en el 2000 vemos el renacimiento y la herencia. Algo cambió. Con el cambio de siglo, el heavy metal no solo sobrevive, sino resurge. Iron Maiden saca en el 2000 el Brave New World, discazo, regresa Bruce Dickinson y Adrian Smith y marca una nueva era de gloria. Judas Priest recupera a Rob Halford y vuelve al frente. Y Black Sabbath con Ozzy se reúne para giras legendarias. Una nueva generación empezó a mirar hacia atrás, a descubrir los orígenes y a valorar el metal como parte del patrimonio cultural contemporáneo. Terminamos esta parte con dos ejemplos. Iron Maiden y su sencillo The Wicker Man de este álbum, el Brave New World, es el inicio de una nueva etapa para Maiden con un sonido más maduro, progresivo y conceptual. Después de los 90s complicados, en este tema es una declaración de que el metal clásico seguía vivo y evoluciona. Y un ejemplo de banda actual que suena mucho a metal clásico pueden ser las Burning Witches con su Hexenhammer de 2018. Y para finalizar el programa, hablemos del 4 de diciembre de 1971. Deep Purple había viajado a Suiza hasta el lago Le Mans con un solo objetivo: grabar su próximo álbum en el famoso Casino de Montreux, un lugar icónico no solo por su acústica privilegiada, sino porque era hogar del legendario Festival de Jazz de Montreux.
pero en ese momento el casino cerraba la temporada para renovarse y la banda había conseguido acceso exclusivo al edificio y a un estudio móvil perteneciente a The Rolling Stones. La idea era grabar allí, frente al lago, alejados de las presiones de Londres, con tiempo, calma y buena vibra. Lo que no sabían es que estaban a punto de vivir una escena que parecía salida de una película de acción, cómica, terror, todo junto. Frank Zappa, The Motors of Invention, daban un concierto en el casino. La banda tocaba frente a una multitud relajada y entre el público estaba parte del equipo de Deep Purple. Todo parecía normal hasta que alguien del público, un verdadero imbécil, que por alguna extraña razón cargaba con una pistola de bengalas, disparó al techo del auditorio, que estaba recubierto de material inflamable. En segundos, el fuego se propagó. Lo que siguió fue el caos. El techo se encendió como una antorcha, las llamas comenzaron a cubrir las paredes, mientras el humo llenaba el salón. Zappa interrumpió el concierto y pidió calma. El personal del casino comenzó a evacuar a cientos de personas por las salidas laterales y traseras. Deep Purple observaba desde las ventanas del hotel Eden O'Lock, al otro lado del lago. El cielo se llenó de humo espeso que flotaba como una gran nube sobre el agua. Smoke on the water, fire in the sky. Escribirían después. La frase era literal, era lo que estaban viendo. El casino se consumió por completo, el estudio móvil quedó a salvo, pero el plan original había ardido junto con el edificio. Deep Purple se vio forzado a buscar otros lugares improvisados para grabar su álbum, incluyendo un teatro vacío y finalmente en un hotel llamado Grand Hotel, donde construyeron una especie de estudio temporal con colchones y paneles acústicos improvisados. La canción que nació de ese desastre no solo se volvió un himno del rock, se convirtió en una de las canciones con uno de los riffs más reconocibles de todos los tiempos y un importante antecedente al heavy metal. En conclusión, ya sea como una actitud, una protesta o una forma de vida expresada con música, el heavy metal fue gestándose a lo largo de las décadas como una reacción visceral al mundo que lo rodeaba. Lo que comenzó con la distorsión improvisada de un adolescente en Londres y con la urgencia de la juventud de gritar lo que no podía callarse, se transformó en un lenguaje universal para quienes comparten una misma sensibilidad, una misma furia, una misma forma de enfrentar la existencia, los metaleros. Porque el heavy metal no es solo música, es resistencia, catarsis, identidad, y también es una forma intensa y única de celebrar la vida, por más oscura, extraña o bizarra que pueda parecer. A lo largo del tiempo ha mutado, ha creado ramas, se ha mezclado con otros géneros, ha generado subgéneros tan diversos como power death, doom, industrial, otros más recientes como el metalcore y muchos más. Algunos los amaremos, otros no serán para nosotros, pero esa es la belleza del metal. Es un universo y como todo universo, siempre está en expansión. Lo importante es saber que, no importa a qué rincón te esté llevando el metal, ya sea entre gritos guturales, solos melódicos, música folclórica, todos venimos del mismo lugar. Antes de cerrar, no olviden suscribirse y dejarnos en los comentarios qué bandas sienten que faltaron o qué subgéneros les gustaría que exploremos después. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos el jueves 26 para comenzar un nuevo capítulo, la segunda temporada de Riffs con Historia.